Hola. Bueno, pues retomamos entonces, retomamos, les estaba diciendo que repartamos el tiempo en tres momentos. Uno, como el eco de la conferencia. Dos, las entrevistas que ustedes tenían como para hacer, recoger un poco la mirada cristiana sobre la cuestión ambiental. Y tres, les daré como las pautas para entender el capítulo 5. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, la pregunta que ustedes me hacían por el chat referida al, a quiénes eran ellos, ¿no? CONACET es la Confederación Nacional de Educación Católica. Son las siglas, CONACET. O sea, es como una organización que cobija colegios católicos en todo el país. Y CONACET tiene organizaciones regionales. Está CONACET Bogotá, CONACET del Atlántico. O sea, por eso había gente de todo el país. Si se dieron cuenta de Sogamoso, de Tumaco, Sí, hasta Venezuela. hasta Venezuela se conectaron. ¿Mm? Entonces, CONACET ha querido impulsar la encíclica Laudato Si con un programa de ecología integral. Yo hago parte de ese equipo, o sea, para que en los colegios se viva Laudato Si, para que en los colegios se implemente todo ese cuidado de la casa común. Y con razón de los 5 años de la encíclica, se está celebrando la Semana Laudato Si. Es como una gran fiesta y todas las entidades que quieren que los católicos nos comprometamos en el cuidado de la creación, pues estamos organizando algún tipo de eventos. Por la pandemia, por la cuarentena, pues toca virtual. Generalmente, pues eso estaba programado para hacer caminatas, talleres, foros, ¿sí? Pero ahora toca todo virtual. ¿Mm? Entonces coincidió que al mover la clase de hoy, pues también se cruzaba con este evento donde la coordinadora para Colombia del Movimiento Católico Mundial por el Clima iba a hacer su presentación. Ella es Lina. Lina es una ingeniera que a su vez participa en una parroquia y anima lo que llama la pastoral ecológica. Entonces, tiene un trabajo, digamos, concreto de aplicación, de acción de Laudato Si en una parroquia, coordina el capítulo Colombia del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Por eso ella dijo que había todas las redes sociales son nuevas, ¿no? O sea, esto hace 3 días comenzó la red social de todos los que firmamos vive laudatosi.org como ustedes, nos convertimos como una especie de gran alianza para Colombia. ¿Mm? Ah, eso que usted la vez pasada nos dijo que entráramos a esa página, que Exacto, ella, firmáramos el contrato Laudato Si. exacto. Entonces yo hago parte de la directiva mundial y Lina es la coordinadora para Colombia, ¿sí? De ese movimiento. Y el lema del movimiento es Vive Laudato Si. ¿Mm? Ah, sí, yo ya. ¿Por qué me parecía importante que escucháramos la conferencia? Porque es que hoy estamos hablando del capítulo 5, que son las líneas de acción, o sea, cómo se implementa esa conversión integral, esa ecología integral. ¿Mm? Entonces, por eso es la importancia. Entonces, cuéntenme ustedes qué captaron, qué ideas resaltan de la charla de Lina. Pues yo resalto eso de que el agua no debería ser privatizada. Ella hablaba de que el agua para las zonas que no lo tienen, el agua potable. Y eso también lo vemos en el video ese que usted nos envió, Ujú. de la historia de las botellas, creo. Sí, Entonces, ella hablaba de eso, de hacer que todas las personas tengan agua potable y que sí. no se privatice de eso. Y eso también lo recalca el libro, que dice que si se privatiza a alguien del agua, se privatiza de la propia vida de esa persona. Muy bien. Esa es la que más resalto. Ajá. Y Danilo, ¿qué te... Es como el reciclaje, que ahí creo que lo mencionaron, me Ujú. pareció. No estoy Claro. seguro, sí, yo creo que sí. Que el reciclaje que a los mayores que están encerrados, algo así que tocaron, es que
como eso estaba, a veces que intervenían, entonces no. Ok. Pero sí, es más o menos eso, que el Sí. reciclaje en la propia casa, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, recuerden que la encíclica se comienza preguntando qué es lo que está pasando en nuestra casa común. Sí, que, ¿cuál es, cuál es el diagnóstico de la situación? ¿Mm? Y Lina, pues, habló hoy del pensar lo que está pasando en la casa común, ¿cierto? De cómo analizar lo que está pasando en la casa común. Voy a compartirles la pantalla. Permiso. A ver, Chan. No, eso sí no tiene. No, ya no. Eso es, se puede, cualquiera puede compartir la pantalla. A ver cómo estamos con ustedes ya. Ya le están. Sí, señor, ya la estamos viendo. Entonces, Lo aquí primero, un primer elemento tiene que ver con la pregunta de diagnóstico. ¿Qué le está pasando a la casa común? Entonces, hay siete cuestiones que en el capítulo primero recuerden que las estudiamos. Y Lina los comentó. Entonces, contaminación y cambio climático. Y efectivamente, una de las primeras cosas que se hablan es la basura. Y fíjense que entonces, frente a esos problemas, cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, hay unos elementos humanos, que es la pérdida de la calidad de la vida humana y degradación social, la inequidad planetaria. Unos poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poquito para vivir. La debilidad de las reacciones de las personas, de las organizaciones y la diversidad de opiniones. O sea, ¿cómo es posible que siendo una casa común no nos pongamos de acuerdo de cómo convivir bajo el mismo techo? Entonces, este diagnóstico que Lina hace, pues ya hay un primer componente y es que hay que no solamente pensarlo, hay que sentirlo y hay que actuar frente a eso. Sentir, pensar, actuar. El Papa dice que tenemos que poner manos, mente y corazón para implementar el mensaje de conversión ecológica y una ecología que es integral. ¿Sí? Entonces no solamente basta con pensar y entender lo que pasa, sino hay que ponerle corazón y hay que tener capacidad de transformación del dicho al hecho. ¿Mm? No basta con tener muy buenos sentimientos, muy buenos deseos, si no somos analíticos, estratégicos para llevar a cabo la acción. Y no basta con tener unas manos muy grandes, muy activas, si somos poco inteligentes y de pronto tenemos el corazón duro. Por eso la integralidad que plantea CONACET, pues nos viene muy bien para nosotros para entender cómo se lleva a la práctica Laudato Si. O sea, manos, mente, corazón, sentir, pensar, actuar, son integrales. ¿Mm? Segunda idea, entonces, nosotros tenemos el diagnóstico que hace el Papa, lo que le está pasando en nuestra casa común, después la mirada de fe, cuál es esa espiritualidad, cuál es esa teología, cuáles son los fundamentos bíblicos, por qué los católicos tenemos que enfrentar y buscar soluciones a estos problemas, que es lo que vamos a hacer ahora con sus entrevistas. Y frente a cada uno de esos problemas, hay que buscarle solución. Entonces vamos a comenzar hoy y dentro de 8 días a mirar qué dice el Papa respecto a las soluciones que hay que implementar. O sea, ¿por qué desde nuestra fe tenemos que actuar frente a la contaminación, frente al cambio climático? ¿Qué decimos los católicos, las comunidades eclesiales frente al agua?
¿cuál es nuestra postura de fe frente a la biodiversidad que se va perdiendo? ¿Cuál debe ser el planteamiento nuestro frente a la pérdida de la calidad de la vida humana y el deterioro social? O sea, frente a la inequidad planetaria, que es algo que le está pasando a la casa común, en nuestra familia humana, familia de la creación, hay una inequidad, hay una injusticia, una brecha, un desequilibrio. ¿Sí me entienden? Entonces, era importante situarnos otra vez en el diagnóstico para ver por dónde van las soluciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Todo bien. Bueno, listo. Ahora yo les doy la palabra para que ustedes hagan su entrevista. O sea, que un poco lo que quiere dar el ejercicio es cuáles son los fundamentos bíblicos, teológicos de la espiritualidad cristiana, según lo que leyeron, para que nos comprometamos en el cuidado de la casa común. Entonces, soy todo oídos. ¿Quiere que sea honesta? Híjole, yo creo que... Sí. O sea, toca leer la pregunta y las respuestas que contestó el compañero. Sí, hablen ustedes. O sea, Toca... tú le preguntas, el otro responde, tú le vuelves a preguntar, es como un diálogo, pero sobre temas de los que dijimos, que era el tema de fe, la fe cristiana frente a la cuestión ecológica. Entonces, para usted, el capítulo 2, el Evangelio de la Creación, ¿qué significa? Híjole, ¿para mí o para él? Y yo como que lo miro. No, pues para mí es el comienzo de todo, ¿no? El inicio de todo, de la vida, de la existencia y de todo, ¿no? Es como la historia, se narra ahí. ¿Crees que practicar una religión debería ayudarnos a reflejar mejor esa armonía en nuestras vidas? Sí, claro, porque prácticamente da como le digo, se me fue, testimonio de lo que cree, de lo que, mejor dicho, de lo que sigue, del ideal que sigue, ¿no? Dar como eso, el testimonio, el ejemplo, para que otras personas lo apliquen y así. ¿Cómo podemos entender este llamado que hace Francisco a vivir en armonía con las demás personas y naturaleza? ¿Me puedes repetir? ¿Cómo podemos entender este llamado que hace Francisco a vivir en armonía con las demás personas y naturaleza? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender o cómo podemos aplicarlo? Entender. Pues entender es como prácticamente cuidar la naturaleza y en armonía, ¿no? Prácticamente contemplarla. Tener como valorar la experiencia, ¿no? Prácticamente valorar la naturaleza, toda la existencia. Valorar, ¿por qué? Porque como decía Laudato Si, lo que leí, es prácticamente donde Dios vive, ¿sí? Cada día, aunque no todas las cosas son divinas, ¿no? Como eso. ¿Qué significa para usted el término creación? Creación, que todo fue creado y hecho por una mano divina, por un ser divino. En este caso es Dios. ¿Qué haría usted para vivir en armonía con el prójimo y la naturaleza? Respetándolos, valorándolos y ya, cuidándolos. Muy bien. ¿Qué tal lo vio? Muy bien. Ahora escuchemos las... Ay, me voy a desquitar. Listo. ¿Por qué los seres humanos debemos luchar contra la trata de personas? Pues yo pienso que los seres humanos deberíamos luchar por ese tema porque es que a los ojos de Dios todos somos iguales y así debería ser a los ojos de cada quien. O sea, todos somos iguales, todos vivimos en una casa común, todos comemos lo mismo que el Padre nos da. Entonces, deberíamos luchar por eso para defender los derechos que
que hacen que todas las personas no son ni superiores algunas ni inferiores otras, todos estamos en un mismo nivel. Mm, ¿En qué momento los seres humanos se sienten llamados a recuperar su identidad? Los seres humanos se sienten llamados a recuperar su identidad y esto es como, o sea, de verdad muy, muy raro en los humanos, o sea, nos sentimos, o sea, con la necesidad de recuperar nuestra identidad cuando vemos que la estamos perdiendo. O sea, hasta que no nos demos cuenta que la estamos perdiendo, no nos ponemos las pilas para empezar a luchar por eso, sino simplemente dejamos que pase. Cuando ya vemos que, mejor dicho, ya nos tienen acabada la identidad, entonces en ese momento es que empezamos a luchar por ella, cuando ya casi no nos queda nada. ¿En qué momento el ser humano desarrolla las virtudes ecológicas? El ser humano desarrolla las virtudes ecológicas en el momento en que se da cuenta de que la naturaleza tiene un valor muy importante para cada uno de nosotros. Porque mientras el ser humano no le dé un valor, por ejemplo, a una plantica o a un árbol o a algún animal, el ser humano no tiene necesidad de nada ni de cuidarla, ni de protegerla, ni nada. Simplemente lo ve como un objeto que está de adorno ahí, que no lo puede quitar y reemplazar por otra cosa humana. Entonces nos damos cuenta cuando le demos el valor a cada criatura que Dios puso en este mundo, sea planta o animal, lo que sea. ¿Por qué el rico y el pobre tienen igual dignidad? El rico y el pobre tienen igual dignidad porque es que en primer lugar nunca se debería haber separado, o sea, como en estratos, por ejemplo, estrato 6, los ricos, estrato 0, los pobres, eso no debería haber sido así, porque es que a todos nos dieron lo mismo, lo que necesitamos. Pero entonces las personas a veces piensan que, porque no tiene dinero, no tiene dignidad. Eso no es verdad. La persona tiene más dignidad cuando reconoce el valor de lo que le han dado. No importa si es poquito, pero usted podrá tener el mundo entero en las manos, pero si no reconoce, o sea, si no tiene gratitud con eso o no lo valora, usted no tiene dignidad para nada. ¿Cómo se ven las naciones afectadas en la actualidad? Las naciones se ven afectadas en la actualidad porque, o sea, por el conflicto que hay. Por ejemplo, el Laudato Si nos presentaba que muy probablemente si seguimos así va a haber también una guerra por el agua. Al ser, o sea, se está volviendo un recurso muy limitado. Entonces, más adelante las guerras ya no van a ser por el dominio de, de territorios ni nada, sino el dominio del agua. O sea, quién tiene más agua y si llegamos a ese punto, entonces la sociedad ya literalmente estaría hundida, porque el agua es la que nos da la vida. Listo, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy bien. Yo creo que han captado ustedes unas palabras que son fundamentales. Creo que la palabra creación marca diferencia porque nosotros no hablamos de recursos naturales ni de naturaleza, sino de creación, justamente porque vemos en todo lo que existe la mano, la presencia del creador. Y el creador, pues, al final del capítulo 2 y el capítulo 6 pues se habla que es el creador del amor, del servicio, de la paz, de la misericordia, ¿no? Creo que también por ser criaturas, todos somos hermanos, y tanto ricos y pobres, junto con la naturaleza en términos de fauna, flora, somos hermanos. Y eso nos da una dignidad, que también fue una palabra que allí salió. O sea, porque hemos sido creados por Dios y a Dios volvemos, ¿sí? Y el poder comprender eso nos da unas virtudes, una búsqueda de una espiritualidad, de una manera de ser en el mundo, ¿sí? Entonces, creo que esos son como lo que capto en tus preguntas, que son fundamentales para ir como poniendo los argumentos, ¿no? ¿Por qué los católicos cuidamos el ambiente, cuidamos la creación? ¿Sí? Hay razones bíblicas. La palabra cuidado
que también la repitieron bastante y que es el subtítulo de la encíclica sobre el cuidado de la casa común. El cuidado tiene que ver con la misión que Dios le encomendó al ser humano. O sea, cuiden, labren, conserven la creación. Cuídense los unos a los otros, ¿sí? Entonces, o sea, en el centro está Dios, el protagonismo es Dios. Un Dios que es Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tanto familia, por tanto comunidad, es interrelación. Y los seres humanos entonces también tenemos que interrelacionarnos. No somos aislados, estamos llamados a la vida en comunidad, a la vida de iglesia. Y esa comunidad incluye también los otros seres. Digamos que eso es importante, que la encíclica le da un valor a cada criatura. Va a decir que si se extingue una especie, es como si nos quitaran una parte, o si se extingue una cultura. Por ejemplo, ahora con el Amazonas llegó el COVID-19, el coronavirus, y entonces allí pues están amenazadas muchas de esas tribus. Que muere una tribu, que muera su inteligencia, su cultura, su lengua, es como si nos quitara a nosotros una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y dice la encíclica también que si se extingue una especie por culpa de la acción humana, de nuestra contaminación, de todos los problemas que aparecen, que Lina habló, es impedirle que esa criatura alabe a Dios, le dé gloria a Dios, ¿sí? Es bonito eso, porque es eso tiene que ver con la mística, ¿no? Como captar el misterio de las cosas, o sea, ¿dónde está Dios allí? Somos contemplativos, ¿m? Somos observadores. Le hacemos el homenaje al padre Héctor Guzmán, ¿recuerdan? En estos días, y este hombre era observador de la vida, y artista, cantante, apasionado de la educación, y en sus letras de sus canciones aparecen los detallitos, ¿no? Aquello que no es fácilmente visible, sino que tiene que ser alguien que observa y que va mucho más allá, como Jesús, ¿no? Jesús era eso. Hablaba de la semilla de mostaza, de la sal en la comida, de la higuera, de la vid y los sarmientos. O sea, hablaba del trigo y la cizaña. Era un hombre muy observador de la vida. Y al final del capítulo 2, recuerden ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de leer todas las citas bibliográficas, las citas de Cristología, lo que habla de Jesús, la encíclica, es maravilloso. O sea, nosotros somos cristianos por seguir a Cristo. Y Cristo se hizo hombre, o sea, se hizo materia. Y fue, o sea, trabajaba, comía, rumbeaba, ¿cierto? Estaba en las bodas de Caná, ¿sí? Tanto que le decían que era un comilón y un bebedor, porque le gustaba participar, pues, de los rituales con la gente para hacer justicia, ¿no? Para rescatar la dignidad. ¿No? Entonces, eso es, digamos, importante. Lo seguiremos trabajando porque es el núcleo, ¿no? La ecoteología cristiana es darle argumentos, fundamentos a esa práctica. Pero vamos a avanzar pues en el capítulo 5. El capítulo 5, no sé si ustedes tienen allí la encíclica a la mano. Miras, por favor, al final, cuáles son las 5, el índice del capítulo 5. Título, ¿las páginas? No, los títulos. ¿Qué compone el capítulo 5? Diálogo sobre el medio ambiente en la Pero política ¿cómo se llama el internacional. capítulo 5 primero? Capítulo quinto, algunas líneas de orientación y acción. Ajá, entonces eso es importante. Orientación y acción. Sí, el Papa nos dice cómo enrutar, digamos, poner en la práctica. Anteriormente había dicho que la ecología integral, ¿sí? Y anteriormente había pedido que nosotros hiciéramos como una conversión, ¿no? Muy bien. Y entonces, leamos los títulos. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional.
diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, diálogo y transparencia en los procesos decisionales, política y economía en el diálogo para la plenitud humana, las religiones en el diálogo con las ciencias. Ujú. Bueno, ¿cuál es la palabra que más se repite en esos títulos? Diálogo. Diálogo. Ajá. Importantísimo. Desde el comienzo, en la introducción, el Papa dice que escribe Laudato Si, ¿para qué? Para dialogar, dialogar. En el número 11, no 13, 13, dice, cuando dice en el número 14, si quieren mirar, ¿ya lo ubicaron el número 14? Ahora Ya. sí ya. Sí. ¿Cómo comienza? Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo Ujú. Sigue, sigue. sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Ujú. ¿Sigo? Sí, sí. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El Exacto. movimiento, Hasta ahí, ¿sí ves? Entonces, la palabra, ¿por qué escribe el Papa? La encíclica es como una propuesta de que dialoguemos todas las personas que habitamos la casa común. Ujú. Al final del número 3, al final del numeral número 3, 3, ¿cuál es la última frase del numeral 3? en esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Ujú. Entonces, volvamos otra vez al índice del capítulo 5 y veamos cómo se lleva a cabo ese diálogo. Fíjese que no es un diálogo solamente de católicos, es un diálogo con todas las personas que habitamos la casa común, toda la familia de Dios, ¿no? Entonces, Ujú. fíjense, el primer diálogo, Es con la política internacional, ajá, el segundo, políticas nacionales y locales, ajá, el tercero, en los procesos decisionales, ujú, el cuarto diálogo es entre qué? la política y economía, Para la para plenitud humana, ¿no? O sea, política. Y el quinto, las religiones en el diálogo con la ciencia. ujú. Entonces, la primera propuesta, la primera orientación del Papa es dialogar. La palabra diálogo tiene que ver con logos, con sentido, logos palabra, logos estudio. ¿Sí? Por eso decimos ecología, antropología, sociología, teología. El logos tiene que ver con eso. Y día es como a través de. ¿Mm? O sea, a través de la comprensión, a través de la profundidad en la comunicación, eso implica el diálogo, no solamente bla, 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 sino es tratar de ponerse en la posición del otro y, en cierta forma, atravesar esa barrera que hay de la comunicación, tender puentes para entenderse a fondo, ¿no? Es buscar el sentido de fondo. ¿Y de fondo sobre qué? Sobre lo que está pasando en la casa común. O sea, hablemos sobre lo que Lina hoy resumió, el capítulo 1. O sea, hablemos entre toda la gente, a nivel internacional, nacional, local. Hablemos entre las religiones, con las ciencias, especialmente con la economía y con la política. Ese es, digamos, el espíritu de del capítulo 5. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cómo se está entendiendo
Entonces, comparto la pantalla. Y entonces voy a comenzar hoy a presentarles como acciones concretas. La semana Laudato Si es una de ellas, tiene que ver mucho con lo educativo, pero básicamente lo que hemos organizado a partir de ese capítulo 5 es eso que aparece ahí como unos... A ver, El anfitrión es el... les voy a mostrar capítulo 5, ya se nos pasó. Capítulo 6. La próxima semana hablaré de esto aquí. Entonces, fíjense que son como círculos concéntricos, ¿no? Si ven que hay un círculo más grande que es lo global, Sí, señor. eso correspondería al diálogo de las políticas internacionales. ¿Mm? Después hay un diálogo más nacional, más regional, que correspondería a lo territorial. Y después viene un poco lo comunitario y lo personal. O sea, pensemos, cada uno de ustedes, Danilo y Jonier, o Carlos, a nivel personal, ustedes como comunidad que están en esa casa ahí en Chía, ubicados en la sabana de Bogotá y haciendo parte de este mundo, de la casa común. ¿Sí ven? Entonces, así se han organizado como los niveles, ¿no? Como una especie de ascensor de 4 pisos que sube y baja para poner en acción el mensaje de Laudato Si. ¿Mm? Y en esos 4 niveles, en esos 4 círculos concéntricos, hay 2 diálogos que siempre van a estar. Y es el diálogo hacia la plenitud humana, o sea, desarrollo humano integral, buen vivir, o sea, que es aquello que nos realiza como seres humanos desde la economía y la política. O sea, para el Papa es muy importante que la economía y la política realmente promuevan al ser humano integralmente. Y un diálogo entre nosotros que somos religiosos, que hacemos parte de una religión, y las ciencias. O sea, porque la ciencia y la fe tienen que nutrirse mutuamente. ¿Mm? Y por eso el Papa ha incluido, obviamente, en la encíclica, una reflexión de fe, que fue un poco la entrevista de ustedes tiene que ver con eso. Pero como esa fe, como si yo creo en que todo es don de Dios y don del amor, si creo que Dios se encarnó, si creo que a través de la liturgia de compartir el pan eucarístico, estoy también comprometiéndome a cuidar los frutos de la tierra y el trabajo del hombre como un regalo de Dios, cómo eso dialoga con los científicos que nos dicen que el clima se está afectando, que hay mayor contaminación, o por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia, con el COVID, ¿sí ven? Entonces, eso es importante, los 4 niveles, y sobre eso los vamos a seguir trabajando. Y un poco dejo acá este resumen. A nivel global, entonces la iglesia está buscando hacer incidencia. Cuando yo digo la palabra voy a incidir o queremos incidir, ¿ustedes qué entienden? Que afecta, que entra. Ajá. O sea, cómo la iglesia afecta, ¿sí? Cómo mete la cucharada, cómo interviene, cómo logra transformar la civilización. O sea, el nivel de conversión de la civilización. ¿Mm? Entonces ahí hay unas iniciativas pues que tienen que ver frente al cambio climático. De hecho, hace 5 años el Papa publica la encíclica previa a la COP21, un gran evento de Naciones Unidas en París para discutir qué hace la humanidad frente al cambio del clima. ¿Mm? Y entonces la iglesia dijo, no, hay que tratar de luchar y tomar medidas
para que la temperatura promedio del planeta no suba más de 1.5 grados, que es un dato, digamos, numérico de la ciencia. Entonces la iglesia y en general las religiones dijeron, vamos a trabajar sobre ese dato de la ciencia. En el diálogo con la ciencia, los científicos dijeron, mire, si la Tierra se calienta más de 2 grados, esto se va a transformar, esto va a haber un caos. En este momento estamos casi llegando a 4 grados. ¿Cómo vamos? Entonces hay que bajar la temperatura y eso implica una serie de prácticas empresariales, de mayor reforestación y demás. Entonces hay unas iniciativas a nivel global. El cambio de la economía. Todo esto lo hablaremos cada uno con más detalles, pero estoy como mostrándole que hay como todos esos grandes temas de diálogo a nivel global. El tema de los bosques tropicales, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con el respeto a la vida, la desinversión, que es un término que tiene, si por ejemplo los claretianos sus ahorros los guardan en un banco y ese banco financia proyectos mineros o proyectos petroleros o proyectos que afectan al ambiente, la invitación es que los claretianos tomen la decisión de sacar el dinero de ese banco y busquen un banco que maneje de manera más ética los dineros, ¿sí? Y así se ha venido, digamos, como tomando conciencia que la plática tiene una función social y ambiental. ¿Mm? Entonces, el campo global. El campo colectivo. Entonces, también incidencia, pero acá la conversión ciudadana. O sea, la pregunta sería, ¿cómo hacen ustedes, siendo una casa de formación claretiana, para incidir en Chía, con la alcaldía de Chía? ¿O cómo incidir para cuidar el río Bogotá? Porque Chía hace parte de la cuenca del río Bogotá. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué notan ahí? Que nosotros tenemos que dialogar con personas que no son católicas, pero que comparten el mismo territorio. ¿Sí? Ahí en Chía hay una casa musulmana, hay grupos evangélicos, hay gente no creyente, gente atea, ¿sí? Agnóstica o con una espiritualidad pues diferente. Hay unos grupos indígenas, ¿sí? Entonces lo colectivo implica eso, pensar como una porción de la casa común, pero cómo incidir con grupos pues que son alternos, ¿no? Diferentes, diversos respecto al pensamiento cristiano. ¿Mm? ¿Qué es lo más significativo? Las redes en torno al agua. Entonces veremos dentro de 8 días cómo hay una REPAM, veremos dentro de 8 días cómo hay una REMAM, REPAM en la Amazonía, REMAM en Mesoamérica, REICOSUR en el Cono Sur, y que la Iglesia Católica, hay 7 diócesis en la cuenca del río Bogotá. Ustedes viven en la diócesis de Zipaquirá, pero la diócesis de Zipaquirá unida a la arquidiócesis de Bogotá, a Engativá, a Fontibón, a Soacha, a Facatativá y a Girardot, tiene un trabajo de recuperación del río Bogotá. Entonces, o sea, cómo lo colectivo se vuelve un escenario también de esa acción. ¿Mm? ¿Qué es lo comunitario? Lo comunitario tiene que ver con la coherencia. ¿Cómo entiende usted la palabra coherencia? Que tenga sentido. Uh-huh. ¿Qué más? Una persona coherente. Si digo, ¿qué persona tan coherente? ¿Sabe el tema? ¿Mm? Experta en el tema, coherente Experta, en las palabras que diga. ajá, pero que lo que dice lo hace. Ah, Coherente, pues hay gente muy experta en el tema, pero no hace lo que dice. ¿Mm? Entonces acá, como en cada casa, tendríamos que hacer el esfuerzo de ser coherente con lo que decimos como iglesia doméstica. Como cada parroquia, entonces por eso hablamos de ecoparroquias. ¿Mm?
cómo cada colegio se vuelve sustentable, se vuelve sostenible, cómo cada seminario, cada convento. O sea, ¿cuál sería la coherencia de esa casa donde ustedes viven, de ese proceso de aspirantado, de formación? ¿Qué se puede hacer para ser coherente con esa conversión? Y es una conversión, fíjate, que es comunitaria. Sí, porque Danilo queda muy consciente, o Johnny también lo hace, y resulta que el padre Carlos no le da la importancia. No funciona. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Y que otros, y con todas las personas que habiten en esa casa, ¿sí ven? Entonces, es lo comunitario. Y el nivel que llamamos de conciencia es más la experiencia, conversión personal. La palabra experiencia, ex, afuera, ex, ¿sí? Externo, ex, es como está afuera. Peri, alrededor, perímetro. Ciencia, conciencia. O sea, la experiencia es como si yo me saliera a mí mismo, diera una vuelta alrededor y me entendiera dónde estoy, como que si me miro desde afuera, ¿sí? Y adquiero una ciencia, un conocimiento que es conciencia de lo que soy, de dónde estoy, ¿sí? Entonces, eso implica una conversión personal. Implica la vivencia de la ecoespiritualidad, el cambio de estilo de vida, un poco lo que les pedí que hicieran, ¿no? Me calculo mi huella ecológica, firmo compromisos de mejoramiento, me esfuerzo cada día por ser más coherente, yo, sin pedirle permiso a nadie. ¿Mm? Pero ese yo que va transformándose tiene que estar en relación, al menos con mi familia o con la gente con la que cotidianamente, o sea, día tras día, estoy compartiendo. ¿Sí ven? Entonces, es un poco como el marco lo que hay hoy en día, lo que se está haciendo como iglesia para aplicar. Pero eso, digamos, lo vamos a ampliar dentro de 8 días, unido pues a toda la dimensión de educación y de educación, porque la espiritualidad pues ya la han leído ustedes, pero vamos a ver cómo el Papa plantea que estos cambios políticos, estos cambios en diálogo, tienen que llevarse a cabo por medio de una educación ecológica, y para el Papa la educación ecológica es una transformación espiritual. ¿Sí ven? Entonces, eso es como si volviéramos a ver la diapositiva de Lina, de la problemática que hoy nos expuso. O sea, ¿qué hacemos nosotros? A ver, lo que está pasando en la casa común. El capítulo 4. Esto. ¿Sí? O sea, frente a la contaminación, por ejemplo, tiene que haber un diálogo, una política, ¿sí? Donde entre la fe y la ciencia, donde entre la economía, la política hacia la plenitud humana. Pero eso no solo tiene que lograrse a través de la educación y la espiritualidad. ¿Sí? Frente a cada uno de esos problemas, la solución que plantea el Papa es una ecología integral. Ya explicamos qué es la ecología integral. Todo está conectado, lo social, lo ambiental, la economía, la ecología social, cultural, de la vida cotidiana, la ética del bien común, o sea, la justicia entre la generación, la preocupación por los más niños, por los más jóvenes, y ante todo la vivencia de la antropología de Francisco de Asís, la humildad, la hermandad. Esa es la solución que plantea el Papa para estos problemas, que seamos más hermanos, que nos cuidemos los unos a los otros, ¿sí? Y que digamos, esa propuesta se vuelva política pública, se vuelva plan de gobierno, se vuelva, digamos, directriz de quien llegue a ser presidente o alcalde o concejal o que llegue a sea empresario. Todos tenemos que buscar cómo transformamos esta problemática del capítulo 1 en un escenario de hogar, donde nos cuidemos los unos a los otros
como Dios nos cuida y donde le alabemos a Dios, le cantemos Laudato Si con toda la creación, dando vida a, a todos, ¿sí? Entonces, esa es un poco como el enfoque del capítulo 5. Bien, entonces vamos a ir, ¿qué les recomiendo? Uno, hay que leer el capítulo, ¿sí? Pero con estas pistas hay que leerlo y subrayarlo. Y les envié con Carlos y ahora a tu WhatsApp también te envío un boletín sobre ecoparroquias. Hay unos videitos, hay experiencias concretas de la ecoparroquia que es como el nivel en el cual estamos en este momento trabajando. Por la pandemia, el otro nivel es la casa, la familia ecológica, hogar sostenible, ¿sí? Es como, pero sobre eso hablaremos más adelante. Ahorita me interesa pues que exploren pues ese boletín sobre ecoparroquia, ¿sí? Pero necesariamente esta tarde les va a tocar leer lo que el Papa plantea de política, que es muy importante, y lo de diálogo, ¿sí? Ver qué significa diálogo y política en el capítulo 5. Y ya después miran lo de coparroquia. Y dentro de 8 días pues seguimos hablando ya de este capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Vale? Sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo les voy a estar mandando, si tienen tiempito, sé que andan muy ocupados con todos sus estudios, pero esa semana es muy bonita. Hay muchos eventos por la semana Laudato Si. Entonces, por si alguno en algún momento pueden participar o entrar, digamos, en ese circuito, eso va a ayudar muchísimo porque justamente coincide con nuestro tema de cómo llevar a la acción el mensaje de Laudato Si. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, Vale. entonces, pues muchas gracias. Buen almuerzo. Igualmente, profe. Gracias. Bueno, Definitivamente nos Hasta vamos a quedar luego. con Zoom. Ya, Señor, nos vamos a quedar con Zoom. es que Nosotros, Meet me toca instalarlo también aquí, ¿el qué? porque Meet me toca instalarlo en el Ah, computador, lo estoy haciendo por internet. bueno, listo. Pero hasta ahora lo que mejor nos ha funcionado es Zoom, entonces sigamos. Como que la que cachó. Sí. Bueno, chao, chao, Sí, bendiciones. profe, hasta luego. hasta Gracias. luego. Chao.